Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo del Ministerio Conéctate a Jesús, José Moreno, y estamos aquí para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Y para ello tenemos nuestro repaso de la semana de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. En las huellas de Jesús es el título de esta serie para nuevos creyentes, presentada por el Ministerio Conéctate a Jesús en su programa Feliz para Siempre. El plan anual. En las huellas de Jesús es el primer tomo o la primera cartilla. Los primeros 3 meses de la vida de un nuevo creyente. Los segundos 3 meses debe estudiar, crecer en Jesús y así sucesivamente el poder de la palabra de Dios y en marcha con Jesús para completar su primer año en la vida de el pueblo de Dios. Ahora tenemos la lección número 8 en la que nos encontramos bajo el título La paciencia de Jesús con sus discípulos. Isaías 55:7 es el versículo a memorizar durante esta semana, en el que tratamos de responder 3 preguntas. La primera de ellas: ¿cómo continuar siendo un discípulo de Jesús después de haber pecado? Muchos de nosotros creemos que una vez que nos bautizamos dejamos de pecar. Y resulta que no han pasado 5 minutos que salimos de la pila bautismal y ya nuestro cerebro está maquineando. ¿Qué puedo aprender de los fracasos del apóstol Pedro? Muchos de nosotros crecimos bajo la idea de que los apóstoles eran santos y como santos no se equivocaban. Sin embargo, cuando se nos permitió leer la Biblia, nos dimos cuenta que los apóstoles no eran tan santos como se nos habían enseñado. Así que recién comenzamos a entender que eran seres humanos y que cometían errores. Por esa razón, nos preguntamos, ¿puede el Señor restaurarme a pesar de mis caídas? Isaías 55:7 nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dame un segundo, estamos tratando de... a ver si podemos conectarnos. A ver si ahora sí. El día de ayer le dimos bastante tiempo a este versículo, en el cual mencionábamos que si usted y yo leemos este versículo, pero como ahí no dice José Moreno, y ahí dice, habla de impío y habla de inicuo, eso no es conmigo. A ver, Reyes, ¿qué tú dices de ese versículo? ¿Es o no es contigo? No sé, ¿me escucha, Reyes? Parece que hay un problema con el micrófono de Reyes. Bueno, si usted lee el versículo con cuidado y usted busca en el diccionario la definición de la palabra impío y de la palabra inicuo, usted va a descubrir que está hablando de usted. Si lee con cuidado y con mente abierta. Ahora, si va con ideas preconcebidas, esto no es con usted, ¿verdad? No, yo impío. He tenido en mi vida experiencia de conversar con personas que, como ellos nunca han delinquido, nunca han robado, nunca han caído en situaciones problemáticas con la sociedad,
no se consideran impíos, ni mucho menos inicuos, y qué decir de pecadores. Así que, si usted está en esa lista de los que no se consideran pecadores, este versículo 7 de Isaías 55 no es para usted. Pero como yo sí me considero parte de este grupo de impíos y de inicuos, entonces yo lo leo con cuidado. Y dice que tengo que abandonar el camino en el que ando. Ahora, uno dice, bueno, pero si ya yo me bauticé, yo ahora estoy en el camino del Señor. El hecho de que te hayas bautizado no implica que andes en el camino del Señor. En el hecho de que te hayas bautizado, lo único que te dice es que el Señor te ha adoptado como hijo suyo, que es lo que estudiamos la semana pasada. El Señor te ha adoptado como hijo suyo. Pero todos sabemos que dentro de una familia hay hijos que andan en el camino del Padre y hay otros hijos que andan fuera del camino del Padre. Así que ahora tú tienes que autoanalizarte. Y si el Señor te está diciendo que dejes ese camino en el que anda, y tú sabes que en el camino en el que anda no es el camino del Señor. No, porque yo no soy tan malo. No, no estamos hablando no estamos hablando de eso. No te hagas, tú sabes de qué estamos hablando. Vuélvete a Jehová, regresa a Jehová. Él tendrá misericordia de ti, como tendrá misericordia de mí, como tendrá misericordia de todos los que querramos regresar a Él. Y para regresar a Él no hay que dar una vuelta muy grande. La vuelta que hay que dar es solo de 180 grados. Así de fácil. 180 grados solamente. Se llama conversión total. Si usted hace una conversión total, usted queda caminando en sentido contrario. No le estoy pidiendo que haga una vuelta completa. No le estoy pidiendo un giro completo. Le estoy pidiendo solo medio giro. Una conversión. Conversión significa cambiar de dirección. Y yo quiero una conversión completa. Que su espalda quede mirando en la dirección en la que usted iba. O sea, que le dé la espalda a los pensamientos que estaban en su mente. Ahora, lo interesante es que no necesariamente lo va a lograr por usted solo. Pero Dios es paciente. Es una de las características más impresionantes del Señor. El Señor sabe que en el intento de dar esa vuelta, en el intento de abandonar esos caminos, te vas a tropezar y vas a sufrir. Pero que el sufrimiento viene incluido. Y el Señor te va a permitir tropezar y sufrir todo lo que sea necesario hasta que llegues al punto en el que tú reconozcas que sin Él no puedes hacerlo. Y esa es la experiencia de mi amigo Pedro. Una larga y dura batalla la de Pedro. Pero nos parecemos a Pedro. Pedro cayó. Te pregunto, ¿y tú y yo no hemos caído? Pero Pedro fue un discípulo que caminó con Jesús y cayó. Negó a Jesús, pero Jesús lo restauró. Y la pregunta es, ¿podemos predicar y aprender de Pedro? ¿Podemos predicar y aprender de Pedro? Definitivamente
que hay mucho que predicar y hay mucho que aprender de la vida de un apóstol como este. Y por eso nosotros te estamos invitando a que estudies los versículos que están en pantalla. No los descuides. Hechos 2, 14 al 41, Hechos 10, 9 al 48. Hoy día queremos meditar contigo en la siguiente cita. De todo lo que aprendiste al estudiar la vida de Pedro en la lección de esta semana, ¿cuál crees que ha sido la más relevante para tu vida en estos momentos? Elena G. de White nos presenta en El deseado de toda la gente, la página 768 en el capítulo 85, la siguiente cita. Pedro era naturalmente audaz e impulsivo, y Satanás se había valido de estas características para vencerlo. Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 21, 22, 31 al 32. Había llegado ese momento y era evidente la transformación realizada en Pedro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había aprobado no habían arrancado una sola respuesta impetuosa o vanidosa. Y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño. Para saber un poco más acerca de la paciencia de Jesús con sus discípulos, hoy sábado tenemos 12 puntos. En 1939, los Alcohólicos Anónimos, cuyas siglas es AA, publicó un folleto donde se explicaba la filosofía de los AA y el método para que habrían de utilizar. La metodología de la sociedad se conoce hoy como 12 pasos hacia la recuperación. Algunos podrían considerar que no necesitan saber esto. Pero mi querido hermano, usted y yo por muchos años estuvimos atrapados en la cárcel del pecado. Y eso nos creó una habituación a un estilo de vida del cual no es tan fácil salir.
quizás sea más fácil salir de la cárcel de Alcatraz, si todavía existe, que de esta cárcel del pecado. Y por ello necesitamos toda la ayuda que esté a nuestra disposición. El grupo de Alcohólicos Anónimos tiene un método que ha sido eficiente, eficaz por años en la vida de aquellos hombres y mujeres que, habiendo sido cautivos por el vicio y la adicción al licor, siguiendo estos 12 pasos, han alcanzado la victoria sobre ese enemigo. Y esta es la razón por la que los autores del material de estudio para nuevos creyentes nos presentan hoy este interesante método que será de mucha ayuda para abandonar y liberarnos de la cárcel del pecado y de la adicción al pecado. Número 1. Admitimos. ¿Qué es admitir? Es aceptar. Admitimos que éramos incapaces de afrontar solos el alcohol y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Este es el primer paso, la admisión, la aceptación de que no puedo, de la incapacidad para vencer el enemigo que me tiene secuestrado. En el caso de este grupo tan maravilloso, hablan específicamente del alcohol. Pero en el caso suyo, ¿qué será? Yo no sé, pero usted sí sabe. La lotería, el chisme y cualquier otra ciencia terminada en IA. Usted sabrá en el renglón de alcohol qué poner. Admitimos que éramos incapaces de afrontar solos él, usted ponga allí, puede ser más de un problema, y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. Usted pasa frente a una dulcería y no puede evitar entrar y comprar un dulce. Y así usted pasa frente a otros lugares terminados en IA y no puede evitar terminar comprando o consumiendo lo que ese lugar vende. Si esta es su condición, por supuesto, usted me va a decir, no, esta no es mi condición, así que ese no es mi problema. ¿Dónde está mi hijo César Reyes? ¿Estará por ahí? ¿Ya resolvió el problema del micrófono? Estoy escuchándolo y viéndolo. Me alegro. Escuchando y viéndolo. Me alegro. Muy bien. Este es el primer paso. Y creo que en el argot militar también se utiliza este primer paso, Reyes. Sí, el primer paso es admitir, aceptar que no podemos solo. Exactamente. Ahora, de por sí el militar, yo creo que esa parte, no, como no conocen esa parte espiritual, ellos buscan es aceptar que mente sobre materia, o la fortaleza en sí mismo, o sea, fortalecen su mente. O sea, que ellos sí trabajan en la mente para hacerles sentir a la persona de que
que ellos pueden hacer las cosas. Sí, pero ese es en la parte donde donde ya tú vas en crecimiento. Pero en la Sí, parte, formación del carácter. exacto, en la parte en la que tú tienes que, que tú quieres despojarte, desprenderte, dejar, soltar, y tú dices, yo no puedo, yo solo no puedo. Tienes que reconocer que no puedes. Así es. ¿Ve? Ahora, si se trata de vencer a un enemigo, es otra cosa. El problema es que este enemigo no es solo mental, es espiritual. Y el primer enemigo que tienes, al que tienes que ganar, o sea, que ganarle la batalla, es al enemigo espiritual. Y si tú crees que tú solo puedes contra él, bueno, la, aceptar el hecho de que yo solo no puedo, necesito ayuda, es el primer paso que nos presenta también el doctor. ¿Dónde está? Por aquí lo tengo. Por aquí lo tengo. ¿Dónde está el diablo que todos llevamos por dentro? ¿No es? El dragón que llevamos por dentro. El doctor Moore. Entonces, él nos dice que necesitamos buscar ayuda. Una vez que admitimos que solo no podemos, necesitamos entonces buscar ayuda. Veamos entonces el segundo paso. Llegamos. ¿A dónde llegamos? Llegamos a crecer. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros podría devolvernos el sano juicio. Un poder. Una vez que admitimos que no podemos, que somos incapaces, ahora llegamos y nos convencemos que existe un poder superior a nosotros. Y nosotros conocemos el nombre de ese poder. Para nosotros los cristianos ese poder se llama Jehová, en la persona de su Hijo Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo, quien es el que está con nosotros en esta dispensación. Número 3. Decidimos. ¿Qué decidimos? Decidimos confiar nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios tal como nosotros lo concebimos. Es interesante tener claro que Dios no puede actuar en nuestro rescate a menos que nosotros le demos permiso. Y por eso el tercer paso tiene su importancia, porque cuando le abrimos la puerta al poder de Dios para que trabaje en nosotros, admitir que no podemos, llegar a la convicción que existe un poder superior a nosotros que nos puede ayudar, no es suficiente. Necesitamos tomar la decisión. Reyes, te escucho. No, le estoy siguiendo, decisión. Es necesario tomar la decisión y usted lo acaba de decir, Dios es un caballero, toca nuestras puertas. La puerta se abre de adentro hacia afuera, así que es necesario que nosotros, una vez que admitimos nuestro problema y llegamos a comprender de que no podemos solo, tenemos que tomar la decisión. Y esa es la parte de que, acuérdense que nosotros hablamos de las 4D, entonces decidimos lo que deseamos ser. En el libro de Apocalipsis, el Rey me acaba de recordar, el libro de Apocalipsis, que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y llamo. Es interesante saber
que el Señor no entra a la fuerza. Y Reyes me acaba de recordar este versículo, que el Señor no entra a la fuerza. ¿Por qué el Señor no entra a la fuerza? Porque el Señor tiene que esperar que nosotros le abramos la puerta. Él quiere entrar y Él está allí parado hace rato. Pero si nosotros no admitimos que solos no podemos, y si nosotros no llegamos a convencernos de que hay un poder superior a nosotros, y seguimos creyendo que somos la mamá de Tarzán, no decidimos dejarlo entrar. Número 4. Una vez que decidimos dejarlo entrar, entonces empieza a funcionar el asunto. Pero ahora existe un problema. ¿Cuál es el problema? El miedo. El miedo. Son muchos los que han decidido que Cristo entre a su corazón, que Cristo entre en su vida, pero tienen miedo. Y por eso el cuarto paso dice: sin temor hicimos un sincero y minucioso inventario moral de nosotros mismos. Tienen miedo a que... Conozco mucha gente, inclusive conozco a uno especial, que le pidió al pastor, cuando decidió que Cristo entrara a su corazón, le pidió al pastor que lo bautizara en secreto. ¿Por qué? Por miedo a que el mundo conociera que él había cambiado de dirección. Debemos reconocer que ya el mundo sabe lo que somos. Ahora el mundo debe saber lo que ya no somos. O sea, el mundo debe saber lo que hemos dejado atrás y en qué camino vamos ahora. Y eso se obtiene a través de un ejercicio público que se llama bautismo, una ceremonia pública que se llama bautismo. Sin temor hicimos un sincero y minucioso inventario moral de nosotros mismos. Y si no hacemos ese inventario y nos convencemos de que el público debe saber que nosotros reconocemos lo que somos, no podríamos ir al quinto paso. ¿Cuál es el quinto paso? Se parece el quinto paso al primer paso, por eso utilizamos la misma palabra. Admitimos ante Dios. Observe que en el primer paso usted admite ante usted mismo: yo reconozco que yo no puedo, soy incapaz. Pero en el quinto paso ahora lo voy a hacer ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestras faltas. O sea, ahora lo voy a hacer más que público. Quiero que el mundo sepa que yo reconozco, me acepto como soy. Y ahora, con la ayuda de Dios y de todos los que me quieran ayudar, por eso es que se hace público el asunto, para que todos los que me quieran ayudar sepan que estoy dispuesto a escucharles. Pero sobre todo a Dios. Por eso admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestra falta. Nuestra familia debe saber que hemos decidido hacer una conversión de 180 grados. Nuestro sexto paso, llegamos a la mitad de nuestro estudio de hoy. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios
eliminara todos nuestros defectos de carácter. Esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando el Señor empiece a trabajar en ti, te garantizo que vas a alcanzar la victoria con mucho sufrimiento. El camino a Cristo dice textualmente, voy a leerlo, dice: estoy en la página 9. El arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciaremos al pecado, escuche bien, a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en la vida. El reconocimiento de nuestra condición debe causarnos repudio. Y eso es dolor. Debe dolernos. Pero si a ti ni fu ni fuá. Por eso este paso número 6 habla, escuche bien que habla en sentido pasado. El verbo está en pasado. Estuvimos enteramente dispuestos a que Dios eliminara todos nuestros defectos de carácter. Este paso es importantísimo para poder alcanzar el séptimo paso, que habla de humildad. Cuando una persona está dispuesta a que Dios tome control de su vida, entra en la fase más linda de toda la transformación, la humildad. Humildemente pedimos a Dios que limpie nuestras culpas. Y esto nos lleva a 1 de Juan 1:9, que nos habla de la confesión. 1 de Juan 1:9. ¿Qué dice 1 de Juan 1:9? Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Usted quiere alcanzar la limpieza, usted necesita hacer público su pecado. Por eso el séptimo paso dice: humildemente pedimos a Dios que limpie nuestra falta. Y es interesantísimo que aquí dice: pedimos a Dios. Usted no le puede pedir a su mamá, a su papá, a su hermano mayor, al pastor de la iglesia, pedirle perdón, pedirle que limpie sus culpas, porque ellos no pueden limpiarles de pecados. El único que puede limpiar nuestras culpas es Dios. Amén. Eso nos lleva al octavo paso: hacer. Ahora vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Ahora, con humildad, dirigidos por Dios, el Espíritu Santo traerá a nuestra mente aquellas personas que por nuestro equivocado estilo de vida ofendimos. Y si se puede, si podemos comunicarnos con ellos,
y presentarle nuestras disculpas para que la relación que se rompió pueda ser restaurada. Gloria a Dios. Llegamos al paso número 9. Habla justamente de esta palabra, reparamos, reparar. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo implicaba prejuicio para ellos y para otros. No en todos los casos se puede reparar o es conveniente intentar reparar. Hay casos en los que es mejor dejar que el Espíritu Santo trabaje y que sea Él el que haga la obra y no nosotros. Y eso también es un acto de humildad. Muchas veces al tratar de reparar el daño causado, lo que hacemos es echarle más leña al fuego. Reyes, te escucho. No, definitivamente una vez que usted dice, me voy a la parte esa, humildemente pedimos. Hicimos, cuando te dice hicimos, y reparamos, resarcimos el daño. Es lo que estudiamos con cuando Mateo, Jesús llegó y él automáticamente aceptó y saqueo. Entonces automáticamente aceptó y ¿qué dijo él? Que iba a hacer la entrega de lo que se había robado a las otras personas. 4 veces. Entonces, 4 veces, correcto. Imagínense, entonces ahí empieza la reparación, ¿no? Reparamos. Pero es como usted dice, a veces esa parte es necesaria de ser guiado por Dios, porque a veces que pensamos resarcir el daño y lo queremos hacer es por nuestra propia cuenta y no es así, no es así. Tiene que ser dirigido por Dios. Correcto. Debe ser dirigido por Dios. Debe ser dirigido por Dios. Pero es la parte donde te dice, mire, admitido. A una parte del primer punto admitimos que aceptamos que no podemos solo. La número 6 que admitimos que confesamos nuestros pecados, que entra primera Juan. Nosotros confesamos ante Dios cuál es nuestro pecado, especificamos cuál es nuestra falla. Entonces, ahí el número 9 que nosotros reparamos, ya Dios tiene el control. Ya Dios tiene el control. Amén. Llegamos al paso número 10 en la escalera de Jacob hacia la liberación. ¿Se acuerdan la escalera de Jacob? Podríamos ver estos 12 pasos como la escalera de Jacob hacia la liberación. Y de paso tengo detrás de mí la cita de Juan 17, 1 al 3, que es el objetivo de la vida del cristiano, alcanzar la liberación, que es la vida eterna. Continuamos. Mire esto interesante. Ya empezaste. Te está doliendo. Te estás sufriendo, pero no te rindes. Continuamos. ¿Qué cosa? Continuamos haciendo nuestro inventario moral. Y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. Ahora ya no dejamos que el tiempo repare el mal que hacemos. Si caemos y si volvemos a equivocarnos, reconocemos que nos equivocamos e inmediatamente buscamos la reparación, porque continuamos haciendo nuestro inventario moral. Señor, ayúdame a reparar este problema que todavía está en mi cabeza. Todavía no puedo llegar a
a la iglesia sin sentir ese sentimiento extraño hacia aquel hermano que me ofendió, o con aquel hermano al que yo ofendí. Todavía siento que hay. Continuamos haciendo ese inventario moral. Y así llegamos al penúltimo escalón en esta escalera. Mediante la oración. Interesante. Acá tenemos ahora el método para permanecer, continuar y alcanzar la victoria. Mediante la oración y la meditación. Tiempo de calidad. Oración y meditación. Tratamos de mejorar nuestro contacto consciente con Dios, según nuestro propio entendimiento de Él, y pidiéndole solamente la capacidad para reconocer su voluntad y las fuerzas para cumplirla. Es interesante que debemos saber de que Dios nos va a juzgar por la luz que recibimos, no por la que no hemos recibido. Si ya yo sé que en el camino en el que andaba es contrario al camino de Dios, y yo admito, me convenzo, decido, sin temor, acepto que estuve, humildemente pido, hago, busco la reparación continuamente mediante la oración y la meditación, seguro que el paso número 12, que es el último, habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y a practicar otros principios en todas nuestras acciones. Y a practicar estos principios en todas nuestras acciones. Es claro que todo lo que el Señor ha hecho en nuestra vida a través de estos 11 pasos anteriores nos lleva a convertirnos en mensajeros de Cristo. Por eso es que el paso número 12 nos lleva a cumplir la gran comisión, que es hacia donde queremos llegar. La gran comisión. Mis queridos hermanos, el programa de los 12 pasos ha sido adaptado para estudiar otras adicciones como la drogadicción o la ludopatía. Muchos cristianos han adoptado con éxito los 12 pasos para enfrentar la adicción al pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Algunos han adaptado este plan para enseñar a los creyentes a vencer comportamientos pecaminosos. Escuchamos los comentarios de nuestro hijo César Reyes. Reyes, micrófono. Sí, dígame. Comentario. No, definitivamente que esos 12 pasos nos llevan a la liberación y nos llevan a la gran comisión. Porque ¿quién mejor que usted, una vez que usted es recuperado, se recupera de una... mire, yo solamente le digo a los hermanos de que aquí estamos hablando de los pasos para la recuperación y llegar a la gran comisión. Estamos hablando de adicciones.
y la adicción al pecado. En este caso, nosotros una vez que llegamos a eso podemos ayudar a otras personas. Y usted sabe bien que hay una parte que me impresiona, es la parte esa de que en estos pasos, la suma de nuestros hábitos nos lleva a formar en nuestro carácter. Entonces, una vez que nosotros se, se dé la repetición, la parte esa donde usted nuevamente cae y vuelve atrás, porque no llega al primer, no sé si me explico, no llega la primera misión, sino llega a la segunda, nuevamente retorna al número 6 y va ahí escalando. O sea, como quien dice, no pasó el primer nivel, no pasó el nivel, vuelve nuevamente al nivel 5 y va subiendo para llegar a la gran comisión y para poder ser liberado totalmente de la adicción. O sea, me encanta lo que hemos estudiado el día de hoy, porque definitivamente hay que ponerlo en práctica en nuestra vida, porque pensamos que una vez que nosotros somos bautizados no vamos a pecar, y eso es falso. El problema, Porque Reyes, nosotros, el problema, Reyes, es que son dos cosas, Reyes. Primero, sí, si tú no has pasado por la experiencia de la restauración, no puedes enseñarle a otro cómo ser restaurado. es que es la parte donde yo le digo a las personas, si usted cree que una persona que no sepa nada podrá salvar a otra persona. Sí, la puedes salvar tirándole un salvavidas. Pues, bueno, Y es lo eso que sí es. es exactamente lo que ocurre con el método que tradicionalmente se utiliza para salvar a alguien. ¿Ve? Pero Pedro es nuestro ejemplo de esta semana. Si Pedro no hubiera tenido que llegar al fondo para ser un buen pastor, el Señor no le hubiera permitido llegar al fondo. Pero el Señor sabía que Pedro necesitaba caer para poder servir como ministro de Cristo. Sí, así mismo es. ¿Ve? Hay un programa que el pastor Roberto Herrera tiene y que se llama, creo que ayer lo vi, Va Bien. Este programa, el de la semana pasada, hablaba de esto, y ellos dijeron allá en este programa que solo a los que han caído el Señor puede utilizar para levantar a los demás, porque saben cómo se puede levantar. Pero el que no reconoce que ha caído es como el que me dice, mira, yo nunca he pecado. ¿Ve? El que dice yo nunca he pecado no puede salvar a nadie. Porque ¿cómo va a salvar si él no se considera perdido? ¿Ve? Así de fácil. No sé si me estoy explicando, Reyes. Sí, claro. Eso en primer lugar. ¿Ve? Y en segundo lugar, quizás sea la parte más dolorosa, es el reconocimiento público de que aún después de haber sido restaurado, seguimos cayendo. Y por eso el apóstol Pablo dice, cada día, ¿qué cosa? Muero. El que no quiera admitir que en el camino hacia el cielo hay tropiezos, no va a alcanzar la victoria. Pedro mismo caminó sobre las aguas, ¿sí o no? Sí. Pero se hundió, ¿sí o no? Sí. Pregunto, ¿se quedó hundido? No. El Señor lo sacó, ¿cuándo lo sacó el Señor? Antes o después que él gritara, Señor, sálvame.
Antes, No, después. después, correcto. Después que él gritó, Señor, sálvame. ¿Por qué el Señor lo dejó hundirse? Y miren esto interesante. El Señor lo deja que se hunda. Y cuando Pedro reconoce que la ola era más alta que él, más fuerte que él, entonces pide ayuda. Y Pedro fue sacado del agua y puesto en la barca. La tormenta pasó y después Pedro se rió de la tormenta porque estaba pegado a Jesús. Pero la noche del juicio de su maestro, otra vez Pedro ve la tormenta más grande que él. Y otra vez el Señor lo deja que él se hunda. Este segundo punto es bien triste. Es el punto en el que quiero que tengamos claro que cada día estamos comenzando la lucha del cristiano, todos los días. Pedro volvió a caer. Pero una vez que el Señor resucitó, lo primero que hizo fue ir a rescatar a su discípulo amado. Ese discípulo de la boca grande, como le llama la doctora Elizabeth Talbot, ese discípulo sanguíneo, intrépido, inquieto, ese discípulo que tenía que ser el primero que respondía, que el que todo lo sabía, ahora alcanza el grado de humildad y el Señor lo restaura, porque ahora ya estaba capacitado, dice la cita del Deseado de toda la gente, capítulo 85, ahora estaba capacitado para cumplir la misión. ¿Y cuál era la misión? Ser el pastor del rebaño. Gloria a Dios. Reyes, te escucho. No tengo ahí definitivamente la preparación. Como usted lo acaba de decir. Te pregunto, Reyes, ¿tenía Pedro escuela de pescador, sí o no? Sí, él era experto en pescado. ¿Y toda su experiencia como pescador fue o no fue necesaria para lo que el Señor le tenía preparado? Sí, era necesario. Sí, era necesaria, pero necesitaba ¿qué cosa? A esa experiencia como pescador necesitaba ponerle el toque Sí, de humildad. de humildad, correcto. El problema de nosotros es que nosotros vamos a la universidad, nos preparamos, nos graduamos y entonces venimos con un título en el pecho poniéndoselo a todo el mundo. Yo soy el doctor, yo soy el abogado, yo soy. O sea, ¿dónde está la humildad? Definitivamente no. Esa noche que estaban pescando los pescadores, los 7 discípulos. Esos 7 discípulos eran hombres experimentados en la pesca, ¿sí o no? Sí. Y un desconocido que nunca en su vida había pescado un pez, les dijo, miren, ustedes lo están haciendo mal, echen la red del lado derecho, es por el lado derecho donde están los peces. ¿Se pusieron a discutir los 7 pescadores expertos con aquel desconocido? No. Humildemente aceptaron la recomendación. Para cuando ellos se dieron cuenta quién era el que le estaba hablando, ya las redes estaban llenas de peces. ¿Aló? ¿Cuál es el problema de nosotros? ¿Por qué el Señor permite que los problemas nos hundan en el fondo y nos lleven hasta el mismo abismo? Porque no somos humildes. Andamos floreándole a todo el mundo lo que somos y lo que tenemos. Nos compramos el último carro para que el mundo sepa que nosotros tenemos poder. ¿Aló?
No se puede cumplir la gran comisión a menos que en nuestra vida estos 12 pasos que son propiedad del grupo Alcohólicos Anónimos también se cumplan en la vida de los cristianos verdaderos. Sencillo, práctico. ¿Aló? ¿Hay o no hay victoria? Amén. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos llegando así al final de nuestro estudio de esta mañana y vamos con los comentarios finales. Voy a permitirle a mi querido hijo Reyes que tenga primero los comentarios finales, luego hablaremos un poquito de la próxima semana y finalmente la oración. Reyes, ¿nos regalas por favor tus comentarios finales sobre el estudio de hoy, los 12 pasos a la luz de la vida del apóstol Pedro? No, definitivamente que nosotros lo que hemos aprendido aquí en los 12 pasos, aceptar, admitir que necesitamos de una fuerza necesaria, o sea, aceptar primeramente de que estamos enfermos y que necesitamos de la ayuda de Dios y que llegamos a reconocer que sin Él no podemos. Es importante y tomar una decisión. Y usted sabe que la decisión hemos hablado de que la decisión la toma usted. Usted, una vez que usted acepta que no puede solo. Y esa es la parte del orgullo, es la parte del yo. O sea, a veces el enemigo número uno de nosotros mismos somos nosotros. A veces no es que estemos luchando con el enemigo, no sé si voy a hablar claro, el diablo. No, a veces que estamos luchando contra nosotros mismos, de admitir de que nosotros no podemos solo contra el pecado. Necesitamos de un poder natural, un poder sobrenatural. Y mire, yo me voy a la parte de Pedro nuevamente, que estábamos hablando de Pedro. Pedro empezó a caminar sobre lo imposible cuando se enfocó su mirada en Cristo. O el agua se endureció o él se hizo más liviano. Entonces, cuando nosotros empezamos a caminar sobre lo imposible, cuando empezamos a mirar a Cristo, cuando nuestra mirada está enfocada en Cristo. Eso ayer yo lo estaba hablando y hoy nuevamente tocamos el tema, Pedro. ¿Pero por qué? Porque el pecado nosotros solo es imposible. Mire lo que estoy diciendo, es imposible usted solo salir del pecado. Necesita enfocar su mirada y empezar a caminar sobre lo imposible, como lo hizo Pedro. Empezó a caminar sobre el agua cuando enfocó su mirada en Cristo. Y ese es mis últimas palabras. Empecemos a caminar sobre lo imposible, mirando y enfocándonos en Cristo Jesús. Me quedo con tus palabras, Reyes, y solamente quiero recordarles a los amigos que estudian con nosotros cada mañana que el programa de los 12 pasos ha sido adaptado para enfrentar otras adicciones como la drogadicción o la ludopatía. Muchos cristianos han adaptado con éxito los 12 pasos para enfrentar la adicción al pecado con la ayuda del Espíritu Santo. Pasar esto por alto sería un gravísimo error. Estos 12 pasos solo pueden ser efectivos en nuestra vida a menos que le permitamos al Espíritu Santo que nos ayude a cumplirlos. Algunos han adaptado este plan para enseñar a los creyentes cómo vencer comportamientos pecaminosos. Gloria a Dios. Mis queridos hermanos, estaremos mañana iniciando la 9ª semana del año y veremos la Biblia, una guía para nuestra vida. Todo a la luz del cumplimiento de la gran comisión. Reyes, por favor, nos despides con la oración.
Bien, amado Dios, bendito sea tu nombre, Padre bueno y eterno, Dios de la gloria, Rey de reyes y Señor de señores. Gloria sea tu nombre, Padre. Venga tu reino, Señor. Toma el control, Señor Jesús, de todo, Señor Jesús. Venga tu reino y hágase tu voluntad, Señor, aquí en la tierra como en el cielo. Tú nos has dado, Señor Jesús, ese camino, ese alimento, tanto físico como espiritual. El día de hoy, un día de hoy lleno de gozo, lleno de vida y lleno de instrucción, porque la Biblia dice que es una palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo que penetra a partir el alma. Y es útil para enseñar, redarguir y corregir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente perfecto. Señor, te damos las gracias por esta instrucción, que podamos ponerla en obra y podamos retransmitirlo a través de tu Santo Espíritu y que caiga en esa tierra fértil y que se multiplique al 100 por 1. Señor, que los oyentes en estos momentos que están en sus casas, en sus hogares, en las cárceles, sean liberados primeramente del pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos César Reyes y su servidor José Moreno. Todo dirigido por el Espíritu Santo bajo la observación de nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo, desde lo alto del cielo. Mis queridos hermanos, los esperamos mañana, desde las 6:30 de la mañana, cuando inicia nuestra transmisión con la ayuda de Dios, si así el Señor nos lo dispone. Recuerden que al que el Señor llama capacita, al que envía acompaña, siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. El Señor les bendiga y regresamos en 10 segundos con la lección de escuela sabática regular a cargo de mi querida esposa. Bendiciones.